Bueno, este es el tema 1.10, cálculo de integrales definidas básicas. Bueno, consideremos que una curva situada entre el eje X, que representa la gráfica de la función, con ecuación y igual a f de x, se desea encontrar el área de S de la superficie limitada por la curva, con la ecuación y es igual a f de x. El eje X y las rectas paralelas al eje Y con ecuaciones de X igual a y X igual a B. Para tal efecto dividimos el intervalo A y B en el número de partes, no necesariamente iguales como se muestra a continuación. Bueno, aquí está el ejemplo gráfico que nos muestra lo que acabamos de decir. Bueno, así lo podemos ver. Denotamos como x1 la longitud de la primera parte, la de la segunda parte, con x2, y si sucesivamente seguimos hasta la última xn en cada parte, elegimos puntos R1, R2 hasta el número de cada parte, ¿no? De tal forma que f R1 por X1 nos da el área del primer rectángulo. X1 es la base y FR1 la altura. FR2 y X2 da el área del segundo rectángulo. Y por lo tanto sucesivamente seguimos sacando el área de cada rectángulo. Dice, luego de que se tiene todo esto, se suman las áreas de los rectángulos de la figura anterior. La integral definida dada una función f definida en un intervalo, se dice que otra función f es primitiva de f en i si f es derivable de i y f en f de i. Si consideramos la función f de x que sea igual a 2x, las funciones nos quedarían de la siguiente manera. Son primitivas de f, pues la derivada de cada una de ellas es 2x. Bueno, aquí nos dice que la función f no existe para ella una única primitiva, ya que cualquier otra función de forma f más c, donde c es la constante, también cumple con la condición de que su derivada es igual a f. Además, si f y g son primitivas de f, entonces f menos g es igual a la constante. Bueno, todo lo que les acabo de decir aquí está representada gráficamente y nos dice que las primitivas de una función forman una familia de funciones cuya representación gráfica es siempre la misma, estando cada una desplazada verticalmente respecto a las demás. Y pues ya aquí está representado. Y dice también que el conjunto de todas las primitivas de una función f se llama integral indefinida de f y se representa de la siguiente manera. También nos dice para f de x igual a 2x se tiene esta integral. Bueno, dice teniendo en cuenta que las derivadas de las funciones f elementales, potencias exponenciales,
trigonométricas y sus inversas, obtenemos las siguientes integrales indefinidas. Estos serían los ejemplos de las integrales indefinidas. Y esto es todo.